Y ahora vamos con otro de los temazos, ya penúltima ponencia de hoy. TrustAware, soluciones éticas de inteligencia artificial en privacidad y seguridad para devolver la confianza a la ciudadanía. Su objetivo realmente es proporcionar esas herramientas para la seguridad tanto en banca como herramientas de redes sociales, aplicaciones móviles, etc. Modera Begoña González. Hola de nuevo. Así que nada, os dejo con ellos. Muchísimas gracias. Hola, hola. Bueno, otra vez aquí, ahora en español, soy como Hannah Montana. Bueno, pues es un placer para mí entrevistar a Javier y a Miguel, no solo por todo el bagaje que tienen, sino también porque son ya prácticamente amigos. Vienen a hablarnos de TrustAware, que es un proyecto en el que Fundación Voluntarios, cibervoluntarios, también colaboramos durante 3 años, acaba de finalizar, por lo tanto ya pues, creo que nos hemos visto hasta en la sopa. Este bloque habla sobre espacios digitales, pero yo quiero centrarme sobre todo en cómo los ciudadanos de a pie participamos en ellos, ¿no? Entonces, en un mundo cada vez más digitalizado, el intercambio de información pues, es constante, pero no siempre es consciente, ¿no? Entonces, en este sentido, mi pregunta es ¿cuáles son los datos que los ciudadanos compartimos con mayor frecuencia sin saberlo, sin darnos cuenta? ¿Y en qué escenarios o en qué situaciones online? Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias a Cibervoluntarios por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí. Es nuestra primera vez aquí en Poder Alive, pero compañeros nuestros han estado en otros años presentes y es verdad que aunque nos vemos mucho, pues parece que nos vamos a seguir viendo además porque tenemos otros 2 proyectos, uno en curso y otro que empezará próximamente. Así que, como digo, encantados de estar aquí. Sobre la pregunta que me haces, bueno, es complicado porque en la vida digital a día de hoy nosotros compartimos datos de forma constante, seamos conscientes o no. Nosotros podemos ser incluso conscientes de estar compartiendo información, sobre todo a día de hoy en redes sociales, donde hay mucha interacción de diferentes tipos de público, porque también hay diferentes tipos de redes sociales, y nosotros podemos pensar que estamos compartiendo voluntariamente algo, pero en realidad puede ser que estemos compartiendo más de lo que nosotros tenemos en mente. Por ejemplo, podemos estar compartiendo un vídeo que a nosotros nos parece muy inocente, pero después un análisis en realidad de esa información puede llevar a identificar dónde estás, en qué horas, puede haber una trazabilidad, puede combinarse con otras fuentes de datos que al final te cree un perfil de la persona. Es decir, no solo lo que nosotros vemos a simple vista, sino lo que puede haber detrás tras un análisis. Después, por otro lado, en webs, nuestro comportamiento en webs, sabemos que recibimos información prácticamente personalizada según navegamos por temas de cookies, entonces también es otra forma de compartir nuestros intereses, de crear un perfil de alguna forma de nuestra persona. Compramos, pasamos los datos de tarjetas de crédito, muchas veces marcamos el tic de que queremos recibir información de otras empresas, de terceros, que por tanto las empresas originales están compartiendo nuestra información con terceras. Después también en aplicaciones sales a correr, tienen información, esa empresa tiene información sobre dónde estás, a qué velocidad te late el corazón, cuál es tu ejercicio diario, cuáles son tus costumbres. Quiero decir que en realidad si luego hay una capacidad de combinar toda esa información, pues ciertamente estamos compartiendo muchos aspectos de nuestra vida. Y luego ya por otro lado, de una manera totalmente inconsciente, está la parte de recibimos correos, lo que se llama phishing o smishing, que a través de correos de, bueno, ataques de lo que se denomina ingeniería social, que son personas, organizaciones que se hacen pasar por terceros. Quien no ha recibido un correo diciendo que Correos, MRW o quien sea tiene un paquete nuestro esperando y que hagas clic para meter la información? Bueno, pues al final es diferentes niveles, pero es cuestión de datos y de información que quieren tener sobre nosotros para luego explotarla de una manera que en principio no sabemos, pero que puede ser mejor o peor. Y bueno,
por tal y como lo cuentas, parece que van a entrar los geos en nuestra casa, ¿no? Con toda esta información. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente qué alcance tiene? O sea, ¿qué hacen con esta información estas empresas? ¿Qué alcance tiene? Y bueno, ¿realmente qué peligro hay para nuestra privacidad? ¿Es tanto como parece? Bueno, como comentaba Javi, al final con toda esa información pueden crear perfiles muy detallados de nosotros y saber más información de nosotros que nosotros mismos. O sea, esas empresas, bueno, supongo que a todos os ha pasado alguna vez que habéis hablado cerca del móvil y luego por arte de magia ha aparecido publicidad de esa cosa que habíais hablado cerca del móvil que, bueno, que no habíais buscado en Google, que bueno, que podría ser factible que lo recordara. Simplemente lo habéis hablado cerca. Aquí hay dos vertientes, una que dice que el móvil nos escucha y otra que dice que los propios algoritmos que tienen las redes sociales saben tanto de nosotros que saben incluso lo que vamos a querer después. Entonces, bueno, ya ahí os dejo elegir a vosotros la vertiente que queráis creer, ¿no? Pero ese por un lado, ese perfilado por un lado, que eso, entre comillas, es lo lícito. Pero si alguien se hace con esa información, si alguien ataca a esas empresas que se dedican a recopilar tantos datos y a saber tanto de nosotros, pues tenemos otro problema. Porque en manos lícitas, bueno, nos pueden orientar publicidad, pueden saber mucho de nosotros, pero en manos de un ciberdelincuente, pues al final puede aprovecharlo para hacer un ataque muy dirigido, que va a ser más fácil que nos engañen. Si a mí me escriben en nombre de mi jefe, saben dónde trabajo, saben mi número de teléfono porque encima me escriben por WhatsApp, bueno, pues va a ser más fácil que yo me crea que es mi jefe, aunque no lo sea, a que sea una persona que me habla para ofrecerme un trabajo, que supongo que también habéis recibido algún WhatsApp de ese estilo. Entonces, bueno, pues dependiendo de las manos en las que caiga, puede ser más o menos crítico, pero al final es mucha información que estamos compartiendo, como decía Javi antes, de forma consciente o inconsciente, y que, bueno, habrá gente que le interese que esa publicidad sea más dirigida y a gente que no. Entonces yo creo que ahí sí que es importante el poder decidir y el poder saber y ser conscientes de que compartimos y que no, y para qué se puede utilizar o qué no. Yo hice la prueba. Estuve hablando de comida de perro una semana al móvil, no tengo perro. Recibí anuncios de cierta marca de pienso. Claro. Os animo a hacer la prueba. Bueno, pues ya nos habéis metido suficiente miedo, ¿no?, sobre esto. Entonces, ¿qué podemos hacer los usuarios de a pie? ¿Qué medidas concretas para pues, un poco salvaguardarnos de este robo de información? Bueno, robo, realmente la compartimos abiertamente, ¿no?, sin saberlo. Bueno, ahí hay varias cosas a nivel usuario que se pueden hacer. La primera, intentar configurar esas redes sociales, esas páginas donde compartimos esa información, para que no sean todo lo públicas que solemos dejar, ¿no? Ver con quién compartimos esa información. Incluso las aplicaciones hoy en día, los sistemas operativos nos permiten darle ciertos permisos o no a ciertas aplicaciones o no. Pues no tiene mucho sentido que yo comparta mi micrófono con la agenda de contactos, o sea, con la aplicación de contactos, o con una red social. Pues si yo no voy a subir fotos, no tendría por qué tener acceso a mi galería de fotos. Todo eso es bastante importante. Irlo revisando frecuentemente, porque con las actualizaciones pues suelen meter alguna configuración nueva. Luego, a la hora de navegar, pues podemos aprovecharnos de navegadores que son un poco más navegadores, incluso buscadores, como puede ser DuckDuckGo en este caso, o alguno similar, que son más cuidadosos con qué guardan de nosotros, ¿no? No siguen tanto el rastro como puede hacerlo, por ejemplo, Google. O en el caso de los navegadores, pues tendríamos Brave o Firefox, que son algo más cuidadosos que Chrome. Pero sobre todo, sentido común. Si yo comparto una foto en la que salgo en la playa, ya no solo los ciberdelincuentes van a saber que en ese momento no estoy en casa, sino que un ladrón común sabe que en ese momento no estoy en casa.
Entonces, se lo estoy poniendo fácil. Bueno, pues precisamente estas cuestiones, la privacidad y la ciberseguridad de los ciudadanos de a pie, son las que se tratan en el proyecto que venís a presentar, que es Trustaware, Enhancing Digital Security, Privacy and Trust in Software. Es un proyecto Horizonte Europa que coordina Trilogic. Y bueno, pues contadnos un poco, porque ya acaba de finalizar, ¿no? Así que tenéis mucho que contar. 10 días nos quedan. 10 días. Contadnos un poco pues, qué objetivos tenía, qué resultados ha dado, los productos y demás. Bueno, pues Trustaware es como dices, un proyecto europeo. Empezó, va a acabar ahora el 31 de mayo de 2024, empezó hace 3 años ya, en junio de 2021, con un consorcio, bueno, no sé si aquí estáis familiarizados con los proyectos europeos y que hemos visto varios ejemplos, pero con el mecanismo este es colaborativo entre 12 socios, hay gente obviamente de España, entre ellos cibervoluntarios y nosotros, hay gente de Italia, de Francia, de Rumanía, de Suiza, a ver si no me dejo nadie, de Finlandia y de Irlanda, si no me equivoco, son 12 socios en total. Bueno, hay varios en distintos países también. Y el objetivo del proyecto como tal era el desarrollo de un conjunto de herramientas para mejorar la privacidad y la seguridad de distintos tipos de audiencias, y ahora si acaso lo aclaro. Y no solo mejorar esa seguridad y esa privacidad, sino también hacer conscientes a esos usuarios finales de la relevancia de la seguridad y la privacidad. Digo que tenemos 2 tipos de audiencias en cierto modo separadas porque también había 2 bloques de funcionamiento. Uno que lideraba cibervoluntarios, que es con los usuarios finales, ciudadanos. En el caso particular de Trustaware se escogió a personas que tuvieran diferentes perfiles, diferentes niveles de conocimiento de tecnologías digitales, tanto menores de edad como mayores de 65, o creo que en alguno de los países fue 55. Y, bueno, coordinaron desde Cibervoluntarios la participación de otras asociaciones en Francia, en Italia y en Rumanía. El objetivo de estos grupos era analizar los diseños primero y después el desarrollo de las herramientas para obtener de ellos su feedback, sus impresiones, sus sugerencias sobre cómo mejorarlo. Porque al final lo que desarrollas está destinado a un público y si a ese público no le gusta o no le encaja o no le funciona, pues estás perdiendo, imagínate, 3 años. Pues ellos son los que fueron guiando de en cierto modo el desarrollo de las aplicaciones, de las interfaces, de la interacción, usabilidad, accesibilidad. Dentro de las aplicaciones, de las herramientas diseñadas para ellos, bueno, hay un panel general en el que se combinan 4 herramientas. Si me alargo me dices, me cortas tranquilamente. Uno de ellos es, por ejemplo, una herramienta que desarrollamos nosotros que permite analizar las políticas de privacidad de aplicaciones móviles, de tal manera que te identifica, lo que comentaba antes Miguel, qué aspectos son los relevantes de esa política de privacidad que normalmente le das a aceptar sin leer más allá de eso. Te identifica también, te genera un código de colores sobre la relevancia, te identifica áreas específicas de compartición de datos, localización y demás. Y después, también por ese lado, hay un análisis a partir de la descripción de la aplicación de qué permisos debería tener esa aplicación para funcionar correctamente. Un ejemplo es una calculadora, decías antes Miguel, una calculadora en este caso en particular que quiera acceder a la agenda o que quiera acceder a tus imágenes no tiene mucho sentido. Entonces hace, digamos, una correlación entre esa descripción y los permisos que debería tener. Después hay una extensión para un navegador que sirve para analizar los anuncios que reciben a través de la red de Facebook. Entonces, ¿qué tipo de anuncios es? ¿Por qué se están perfilando? Y una de las sugerencias de los usuarios, de los voluntarios de los 4 países fue precisamente tener la capacidad de bloquear esos anuncios. Otra de las características, otras de las herramientas es introducir una URL e indicar si es una web maligna, si es potencialmente maliciosa, si puede tener algún tipo, digamos, de efecto negativo si nosotros entramos en ella. Y una cuarta parte muy importante es, porque además colaboraron también de forma muy activa las diferentes organizaciones, fue la parte de entrenamiento, de proveer material que sirviera a las personas que entran en lo que denominamos el dashboard, en el panel informativo,
información sobre, bueno, esos tips, esos consejos sobre cómo actuar en determinadas situaciones. Y después hay otra vertiente que es más para las autoridades de protección de datos, los responsables de protección de datos en empresas, y entonces tiene otro tipo de herramientas que recogen información, identifican amenazas, analizan y comparten. Pero bueno, por no extenderme mucho más. Muchas gracias. ¿Y Trustaware incorpora la inteligencia artificial? ¿De qué manera? Porque siempre se nos ha dicho, ¿no?, que es justo lo contrario. ¿Cómo va a hacer la inteligencia artificial un entorno digital más seguro? Entonces, si podéis explicarnos un poco más sobre esto. Bueno, en este sentido, obviamente Trustaware utiliza la inteligencia artificial para hacer el bien, porque también se puede utilizar para hacer el mal. Los ciberdelincuentes utilizan todas las herramientas que tienen a su alcance. En este sentido, nosotros la utilizamos, pues como comentaba Javi, para hacer ese resumen o ese destacar las partes más importantes de las políticas de privacidad, que en muchos casos no llegamos a leernos porque, bueno, pues, o porque están en un lenguaje muy técnico, muy de ley que no entendemos, o bien porque son extremadamente largas. Entonces esto nos sirve para poder resumirlo y para poder acercar más al público, al público general, que somos la mayoría, esas políticas de privacidad, y entender un poco qué es lo que se está haciendo o qué se pretende hacer con esa aplicación y con nuestros datos. Y la otra cara de la moneda, lo que se puede hacer con la inteligencia artificial de manera un poco turbia, por llamarlo de alguna manera, es bueno, pues utilizarla para hacer ataques muy dirigidos, o adaptar el phishing, o conseguir campañas que se vayan, o sea, conseguir que el malware se vaya modificando de forma dinámica, ¿no? Es al final una herramienta muy potente que está en ambos lados y que podemos utilizarla los que estamos en la parte buena de la moneda y los que están en la parte mala también. Bueno, pues ya sabéis, tenéis que elegir bando. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Creo que tenemos tiempo para una pregunta. Yo no voy a elegir. Yo soy ciega. Hola, mi pregunta tiene que ver como con recomendaciones, unida tanto al tema de compartir información, que fue lo que plantearon inicialmente, como lo que la presentadora dijo, que yo tuve una experiencia parecida pero diferente, y es que fui a un cumpleaños, tenía mi celular en el bolso, en el colgador, y el cumpleañero en algún momento de la noche contó de algo de la alcachofa de su ducha. Yo ni necesitaba, ni busqué, ni le llamo alcachofa. Al otro día tenía como que me le iban a poner en la puerta casi que gratis. Y yo decía, pero ¿qué hago? Ahora, entiendo lo que tú dices cuando firmamos, abrimos cuentas, firmamos muchas cosas. Yo, dependiendo de la cuenta que abra, obviamente sí que me fijo en eso. Cuando te dicen acceso a contactos, no. A cámara, no, no. Pero obviamente hay otras cuentas como Facebook, Instagram, TikTok, que necesitas dejarle abierto este sistema porque haces uso de estas redes a través de eso. Por lo tanto, ¿existe alguna sugerencia, recomendación para que haya algún tipo de filtro, o que estas redes a las cuales conscientemente le hemos permitido un acceso no nos invadan con información que no queremos? No utilizarlas. Imposible. No, la posible solución y ¿Bloquear el micrófono cada vez que la usamos? Claro, sí, justo. Ay, Te iba a decir eso. ¿Me vas a decir eso? Sí. Pero... Hasta que eso no se persiga y no... Sí, no hay ninguna solución que exista que podamos hacer. La única opción que tenemos es... O sea, nosotros, nos debemos al sistema. Sí, que la herramienta que nos permite el sistema operativo, que es bloquear el micrófono. No, ni eso, ni bloquearlo, porque yo tengo el teléfono lejos de mí. Sí, pero tienen unos... El micrófono está abierto. Tienes unos micrófonos en el teléfono que son mejores que
que un cumpleaños. Sí. Date cuenta, perdona, que en cualquier momento puedes decir, ok, Google, y no lo Sí. tienes activado ni nada y se enciende. Claro, tienen unos sensores, Entonces, o siempre sea, está a la escucha. esos micrófonos son muy, muy buenos. Encima no tiene solo uno el teléfono, tiene varios para poder captar, para... Sí. Al final lo de los geos no será mentira. Bueno, pues... uy, no pasa nada, proyecto la voz. No pasa nada. Se ha quedado sin batería, si no mira. No, no te preocupes. Pues... No va, no tiene batería. Igualmente. No lo necesitaba, pero vale. Muchísimas gracias a los dos por esta entrevista y a todos los que os habéis quedado hasta el final. Creo, si no, corrígeme Yolanda, que ahora subiremos todos a hacer una foto final. Queda uno. No. Disculpadme. Pues nada, pues un fuerte aplauso para Miguel y para Javier.